Continuamos el primer ejercicio. Entonces ya tenemos la R equivalente. Quiere decir que estas dos resistencias se reemplazan por una que está aquí. Recordemos, esta resistencia equivalente representa que esta resistencia va a consumir la misma corriente y la misma potencia que todas las resistencias que estaban inicialmente en este circuito. Entonces continuamos, que vamos a calcular la corriente de este circuito. Esta corriente vendría a ser la corriente total del circuito inicial. O sea, vamos a averiguar la corriente total que sale de esta pila y regresa, que se va a distribuir en diferentes ramas, y la corriente total de este circuito viene a ser exactamente la resistencia total, la corriente total de este otro que es su equivalente. Entonces nos queda el voltaje, que es de 50 a 76 voltios, y la resistencia equivalente, que es de 25 a 38. Eso nos da exactamente una corriente de 2 amperios. Analicemos el esquema. Aquí nos dice que entonces de la fuente salen 2 amperios, bajan por la resistencia equivalente total, que es de 2 amperios, y regresan 2 amperios. Entonces hasta ahí entendemos que es un circuito equivalente. Vamos ahora, ¿qué se hace ahora? Vamos a ir devolviéndonos, o sea que esta resistencia equivalente, que fue el resultado de 2, de 10 ohmios y de 1538, miremos su esquema. Reemplazamos esta por estas dos. Recordemos que estas dos son equivalentes a esta. Entonces quiere decir que por esta resistencia de ohmios va a pasar 2 amperios, por aquí continúan 2 amperios, pasan por esta otra resistencia y regresan los 2 amperios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el voltaje, o sea que de los 50 a 76 voltios que se están aplicando en esta fuente, ¿qué cantidad de voltios toma este y qué cantidad de voltios toma este? Recordemos una característica del circuito serie. Tienen la misma corriente, pero sus voltajes hay que sumarlos para que nos den el voltaje total. Por eso estamos haciendo esta parte. Entonces observemos, la resistencia de 10 ohmios multiplicado por la corriente, que es de 2 amperios, o sea, voltajes corriente por resistencia. Aquí hablamos de voltaje de la resistencia 1, es la corriente que pasa por la resistencia 1 por el valor de la resistencia 1. Serían 2 amperios por 10 ohmios y nos daría 20 voltios. Y hacemos lo mismo para la otra resistencia. El voltaje que hay en la resistencia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 será la corriente que circula por ella por el valor de su resistencia. Serían 2 amperios por 15,38 ohmios, nos da 30,76. El siguiente paso es una verificación de que estamos haciendo bien el ejercicio. ¿Por qué? Porque el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de esta resistencia nos tiene que dar el voltaje total. Eso es lo que se conoce como la ley de Kirchhoff o Kirchhoff, depende como en algunos países lo lean. La suma de esas dos tiene que darnos la total. Entonces nos da 50,76, que efectivamente era el voltaje total aplicado en la fuente. Quiere decir que nuestro ejercicio va bien. Veamos cómo nos va a quedar el esquema. Entonces ya tenemos que la resistencia 1 es de 10 ohmios, que su corriente es de 2 amperios y que su voltaje es de 20 voltios. Tenemos la otra resistencia por la que circula una corriente de 2 amperios, el valor de la resistencia es de 15,38 y su voltaje es de 30,76. Lo hago paso a paso pues para ir mostrando qué sucede. Listo, ahora llegamos a este punto en donde sabemos que esta resistencia fue la suma de dos resistencias que se encontraron en paralelo, una de 25 y otra de 40. ¿Qué tenemos de la resistencia 1? Todo. ¿Qué tenemos de la resistencia 2, 3? Su voltaje y su resistencia. De esta resistencia tenemos el valor de la resistencia y el voltaje. ¿Por qué estoy diciendo que estas dos resistencias tienen el mismo voltaje que esta de acá? Porque como estas dos resistencias están en paralelo, recordamos que una de las características
fundamentales de dos resistencias o de dos elementos que se encuentran en paralelo es que sus voltajes son exactamente iguales. Quiere decir que si tenemos el voltaje y el valor de la resistencia, podemos calcular las corrientes. Entonces la corriente que baja por aquí, o sea, ya sabemos que por aquí vienen 2 amperios, ¿no? Aquí se debe dividir esos 2 amperios. Entonces vamos a ver qué corriente baja por la resistencia de 25. Sería su voltaje 3076 y el valor de la resistencia 25 ohmios. Esta es la ley de Ohm, que nos permite calcular en este caso la corriente. Y nos da 1.2304 amperios. Bajan por aquí de los 2. Quiere decir que el resto de los 2 amperios debe bajar por la de 40. Tenemos el voltaje igual porque es paralelo y la resistencia 40 nos da 0,769 amperios. La suma de esas dos nos tiene que dar 2 amperios. Recordemos por qué. Bueno, aquí ya está la corriente que hemos calculado. Y observemos. La corriente 1, que es la que pasa por aquí, que ya la habíamos calculado, que era de 2 amperios, tiene que ser igual, que es la misma corriente total, ¿no? Debe ser igual a la corriente que baja por aquí más la corriente que baja por allá. Esa es otra ley de Kirchhoff de corrientes. En la anterior vimos la ley de Kirchhoff de voltajes, que era para serie. En paralelo es la ley de Kirchhoff de las corrientes. La suma de las corrientes que pasan por estas dos tiene que ser igual acá. En la ley de Kirchhoff dice que este punto de acá es un nodo. Entonces dice, las corrientes que entran, 2 amperios, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. O sea, estas dos nos dan los 2 amperios. Esa es la ley de Kirchhoff de corrientes. Miremos cómo nos va quedando el circuito a este momento. Resistencia 10 ohmios, voltaje 20 voltios, corriente 2 amperios. Por esta, corriente 1.2304 amperios, voltaje 3076, resistencia 25 ohmios. Corriente de esta resistencia 0.769 amperios, 40 ohmios de resistencia y su voltaje de 3076. Es muy importante que usted entienda que la corriente que entra aquí es igual a la suma de las corrientes que se dividen en este caso. Ahora aquí la corriente baja y se encuentra con esta otra y regresan 2. Eso es clave. La corriente que sale de la fuente debe ser igual a la corriente que vuelve a la fuente. Miremos entonces ahora cómo esta resistencia de 40 ohmios fue la equivalente de estas tres, de 20, de 10 y de 10. Ahí están los 40. Entonces veamos qué vamos a calcular ahora. Para ver calcular eso tenemos que revisar qué datos tenemos. Aquí está la resistencia 1, 10 ohmios, 2 amperios, 20 voltios. Esta 25, 30, 76. Y por este lado tenemos los valores de las resistencias y las corrientes, que por ser un circuito serie es exactamente la misma para las tres. ¿Por qué? Porque la corriente tiene un solo camino para pasar desde aquí y volver acá. Teniendo aquí la resistencia y la corriente en estas tres, podemos calcular sus voltajes. Entonces el voltaje de la resistencia 4 será I por R, utilizando la ley de Ohm para calcular voltajes. 0,769 amperios por 20 ohmios nos da 1538. Para la de 10, la 5,6, corriente por resistencia 769. Y para la 7,8, la corriente, fíjense que la corriente en las tres es la misma, ¿no? Lo que cambia es el valor de la resistencia, aunque estas dos tienen el mismo valor. Por lo tanto, estas dos tienen 769. Apliquemos la ley de Kirchhoff para voltajes. Nos dice que el voltaje de 30, que teníamos acá, 3076, es la suma de estas tres. Si sumamos nos da exactamente el 3076.